Bueno, esta clase la vamos a ir desarrollando en función al concepto de lo que llaman el pacto con Dios. Sí, aunque saben que no me gusta utilizar mucho la palabra Dios porque tiene diferentes significados, em, para facilitar voy a utilizar ese tipo de expresiones, pero que me estoy refiriendo al Creador, al Uno, ¿sí? O a Yahweh, a Jehová, ¿sí? Y si en algún momento se me escapa a Dios es por cómo la sociedad entiende o lo que podemos entender como algo superior, ¿sí? Bueno, el primer punto, no he empezado, ya me están haciendo preguntas. ¿Qué me quieren preguntar? ¿Quién está ahí que no pusiste nombre en el de usuario? No va a preguntar. Quería preguntar algo porque pediste la palabra. Bueno, la primera diapositiva es el concepto de que el autor es de donde procede cualquier tipo de autoridad. Cuando ustedes escuchen que alguien les dice que tal gobierno tiene autoridad o que la policía tiene autoridad o que en tal comercio tienen autoridad para poder hacer determinada cosa, todo eso es falso, ¿sí? La única autoridad procede de un autor, ¿sí? El autor, cuando se hable de cuestiones de ley y de derecho, cualquier cosa que tenga que ver con lo que es de los seres, solamente tiene jurisdicción el creador. Bien, entonces, en este sentido, el autor en tu país, aparte de ser del país, entonces tú eres un niño, entonces se ha emancipado, o sea, que no se ha ido de su techo, o que es menor de edad, y se puede entender el concepto de menor de edad, ¿no? Pero la cuestión se puede hasta los 13 años. El autor sería el padre, pero en el sentido contextual, el autor es el creador. Sí, uno. En consecuencia, nadie te puede dar derechos porque los derechos ya son tuyos, ¿sí? Los derechos son algo que es nato, innato en el ser humano, que es el derecho de la propiedad, de la vida, todas las cosas que son propias del ser humano. Y entonces, esos son tus derechos. Todo derecho procede de la autoría. Quien es autor de algo tiene los derechos sobre tal cosa. En consecuencia, el único que puede opinar sobre cambiar o no algo en la naturaleza, en la vida, en el clima, en cualquier aspecto que tenga que ver con la estructura del mundo, es el que lo creó. Él es el único que tiene jurisdicción para poder opinar qué hacer o qué no hacer en lo que él ha creado. Entonces, como es el que ha creado, es el que incluso puede establecer una ley. Los demás no pueden establecerlo porque no tienen autoridad, ¿vale? Eh, y se fue la señal aquí. A ver, vale, ya reinició. Espera un segundo y voy poniendo nuevamente la diapositiva.
para quienes lo puedan ver, quienes tengan computadora, pues mejor se lo pueden leer bien. Quien deteste las dice ordenamientos o legislaciones, ¿vale? Un acuerdo en que haya ciertas normas, ciertas pautas a seguir, ¿sí? Y, y otra cosa es que eso se considera una ley. Pues eso es una apreciación incorrecta. Estoy diciendo aquí el audio de alguien. ¿Sí? Otra cosa como se establece lo que llaman una ley. La ley solamente puede venir del creador. Bien, a menos de que todos por común acuerdo estén consientan en que haya una especie de legislación para determinadas cosas. No obstante, es una creación que establecen ciertas personas y de la misma manera puedes no estar de acuerdo y no tienes por qué aceptarla. Bien, este es el derecho de propiedad, la iuris, como se dice en latín, o el derecho, de donde viene lo jurídico, la jurisprudencia, la jurisdicción, etc. Sobre la propiedad intelectual. Cualquier cosa que emana de la mente tiene su propiedad intelectual en la propia mente. La mente es la que origina la composición de la música, la composición de una obra literaria, la composición incluso de una coreografía, la creación de algo. ¿Sí? Si vemos el sentido de la creación del universo, todo viene del uno, ¿sí? O de la mente colectiva, y ella es la que tiene jurisdicción, que tiene autoridad, porque es la que ha creado todas las cosas, han venido de su mente y todo tiene una firma, ¿sí? Del creador. Entonces nadie tiene autoridad para modificar o alterar las cosas que ya están creadas. Puede utilizarlas, ¿sí? Porque es una especie de fideicomiso, un administrador, pero no tiene poder para modificarlas o alterarlas. Sea que sean palabras, fabricaciones físicas, composiciones musicales, composición de imágenes o dibujos, obras literarias o incluso una coreografía tienen un derecho de propiedad que detenta su creador, el autor, ¿sí? El único con autoridad sobre su creación es el autor o aquel a quien él conceda un poder, ¿vale? Todo esto nos va a ir llevando a los temas de la Biblia, de la ley de Moisés y todo esto para que uno vaya entendiendo cosas que se mencionan en la Biblia y la mayoría de personas no las entienden. No entienden por qué se habla de la autoridad de Dios, ¿sí? ¿Qué significa? Y muchas otras palabras cuando habla del derecho, ¿sí? Cuando habla de la ley. Se toman muy por encima y se llevan desde siempre al punto de vista religioso. Pero hay que entender que esto tiene que ver con aspectos jurídicos, ¿vale? El derecho precede al autor, como he dicho. Ah, perdón. A ver. Ah, que no se cambió la diapositiva. Ahora sí. El creador del universo. Bien. Es notorio que el universo tampoco puede ser una autocreación. Sí, el universo no se crea a sí mismo. Toda vez que las leyes de la termodinámica sostienen que toda cosa deriva de una energía igual o superior y que la energía tiende a ente que la mantiene, la genera y la mantiene. El potencial del universo no puede, que no pudo venir de la nada o de algo inferior a la masa cósmica. A ver, no puede, pudo. Aún si hubieses provenido de otro universo a través de un agujero blanco, que es una de las teorías científicas de la cosmovisión, algo debió crear ese agujero blanco, mantenerlo y darle el poder, energía y ley que lo constituye y configura. No surgió de la nada. De la misma forma, si el potencial de este universo salió ese otro universo y algo o alguien debió crearlo en ese otro universo antes de ser mandado a este universo. Sea cual sea la justificación, debe quedar claro
que la nada no produce nada, no crea algo porque no es nada. Entonces, no puedes solo semejante. Por tanto, cuando alguien dice, entonces hay que demostrar a Dios. ¿Sí? Demostrar a Dios es mostrar la causa. No es mostrar la causa, sino el efecto. Para entender lo que es Dios, hay que mirar la creación. Y dice que hay un Dios y que si se duda de su existencia, según la ley común, hay que probarlo. Bien, entonces, lo más importante que hay que entender es que el concepto de creador y autor está antes que todo lo que bien, o con cualquier asunto jurídico. Y entrar en estos debates de si existe o no existe Dios está fuera de lugar porque el hecho es que existe el universo, que existen las leyes, que existe la inteligencia, la conciencia, la razón, la vida. Son cosas que son irrefutables e indiscutibles. Por tanto, si existen los efectos, tiene que haber una causa. O sea, si está el cuadro, quiere decir que alguien lo pintó, el cuadro no apareció así de la noche a la mañana. ¿Ok? Y como no pudo haber sido el cuadro pintado por un ratón, hay que atribuirle una inteligencia al cuadro, un origen del lienzo, un origen de las paletas de colores, un origen de los lápices y un origen del arte que representa el cuadro. Por tanto, el cuadro en sí mismo es testimonio de un pintor. Por tanto, lo mismo el universo. El universo es testimonio de que hay un creador. Bien, y por tanto es el autor y es el único que tiene jurisdicción sobre lo que se puede o no hacer en lo que está creado. Y nosotros somos administradores. ¿Sí? Entonces, voy a mostrar un par de ejemplos. Trata de desvirtuar y que la lore a su creador de manera poder modificar la ley concepto a favor de un puñado de personas. Por ejemplo, ¿sí? Creo la teoría de la evolución. Eliminar a Heber como creador de las especies y por extensión del hombre. Lógico, es importante entender que dejar una laguna legal, ¿sí? Y donde hay una laguna legal, el más astuto va a decir, pues como hay una laguna legal, creamos una ley aquí. Y como no hay un autor, porque del, del marsupial y así sucesivamente, que lógicamente no es, en la teoría no es el marsupial, es una forma de roedor, ¿sí? Em, podemos decir entonces que tendríamos que reorganizar las cosas porque no hay un creador. Y por tanto, ¿quién establece las leyes? ¿Quién va a ser la autoridad? Las teorías del cientificismo, que no es ciencia, sino cientificismo, son empujadas por el mismo espíritu luciferiano que pretende eliminar al creador padre de la ecuación. Si no hay un creador, no hay un autor. Y si no hay un autor, la autoridad pasa a manos de otro, que sería el más astuto. Y de ahí vienen muchos conceptos del marxismo, de, bueno, muchos conceptos que están relacionados con el darwinismo, que es incluso donde viene la filosofía de, ¿cómo se llamaba este hombre? Se me fue el nombre que creó lo que en español llaman la cienciología. En inglés es Scientology, pero ahí viene la palabra ciencia. Pero del sentir, que básicamente es muchas de estas ideas de hace mucho tiempo, no voy a poner ahora nombres y demás, pero que seguro que lo estudiaron en filosofía, es que
las castas más educadas, las personas más inteligentes, los conceptos de la aristocracia, ¿sí? Familias eh, de buena cuna, muy educados, muy entendidos, y esos son los que tienen que gobernar. La cuestión es, en ninguno de los casos se acepta el hecho de que todos son iguales, y por tanto lo que tiene que haber es un concepto de asamblea. Entonces ellos hacen parecer y inventan otros conceptos como la democracia, que en realidad no existe, ¿sí? Es un fraude, es un engaño, porque no hay democracia en el momento en que no estás de acuerdo con algo y lo pudieses expresar y te dicen eso, no es democracia. Está en un pacto en nombre tuyo y tú ni siquiera sabes lo que dicen, ni siquiera te han preguntado y establecen un sistema de ley y te dicen cuánto tienes que pagar tú por eso y qué tienes que hacer. Entonces, cuando se, se desarrolla este tipo de cosas, es un monopolio, no es democracia, porque tú no eres parte de esa asamblea. ¿Sí? Opinión, habrían hecho caso. Entonces, simplemente es cuando el hombre elige ser su propio soberano. Una ley, mientras tú mantengas al creador, como el poder de realidades que te exigen como pasar las hijas de las les propiedad que ellos mismos dan muchas legítimas defensa sencillamente por un deseo de dominio. Pero aquí estaban y tú no sabes. Entonces lo que se veía un montón de personas sin eso de los cuales se quieren llamar de izquierda, de arriba, de abajo, irrelevante porque esto es un invento de Maquiavelo que inventa una fachada de color rojo y otra fachada de color azul. Entonces la gente pelea y discute si el azul es el bueno, elegidos por el concepto de que hay arriba, simplemente formas de una cárcel. Comenta son quitadas. De todas maneras, en cualquiera de los casos no puede salir. Entonces, ya, nos lleva primeramente a entender que en el momento en que el ser humano eligió su ley humana, ¿no? Pues por eso dice en cierta parte del libro de Daniel que esto ocurrirá, bueno, Jesús es el que lo dice, todas esas cosas ocurrirán hasta que pase el tiempo de los gentiles. Al decir el tiempo de los gentiles hay que entender que estaba hablando en hebreo, ¿sí? Y decía Hayomim, los días, Miagoim, de los Goim, o sea, de los gentiles, que se refiere a las naciones que no tienen que ver con Israel. ¿Por qué? Porque ellos se manejan por un sistema legal, un sistema judicial distinto. En ese sistema judicial, ellos tienen su propia estructura de cómo la han diseñado, en que ella es completamente distinta. El sistema de ley, una correcta interpretación de la ley, del sistema judicial, nos lleva a que en realidad las personas actúan según la conciencia
mejor que si les dicen lo que tienen que hacer. Cuando llevas a las personas a la comprensión de que todos somos uno y que la base esencial de todo es el amor, no hace falta estar poniendo a las personas más cargas, como discutían en el primer concilio de Jerusalén. Decían, si nosotros nos quitamos esta carga de esta legislación, vamos a hacer lo mismo con los gentiles, con las naciones que no son judíos. Solamente que se abstengan de las cosas más elementales, ¿sí? Y eso es un punto importante a donde quiero poner. Pero otro ejemplo, no sé si puse ya la diapositiva, por si acaso lo voy a cambiar. Esta, sí, la serpiente, se voy a quitar a Yahvé como algo así bien con el Apocalipsis. Los falsos aliens como creadores, ¿vale? Ya saben, yo he explicado muchas veces que el cuerpo biológico del hombre es el resultado de 22 um, especies distintas que se ofrecieron para crear una estructura humana, ¿sí? Con, con varias hélices de perdón, con 12 hélices de ADN, o sea, un genoma bastante completo, y con el tiempo fue alterado. Pero eso no cambia el hecho de que el origen siempre ha sido un interés de parte del Espíritu Santo y el origen no es el cuerpo. Por eso es elemental, esencial para hacernos pensar que nosotros somos un cuerpo, quitando que nosotros tenemos más cuerpos, que tenemos el alma también tiene una estructura compleja, tiene también diferentes partes, nuestro espíritu tiene diferentes partes, sí, somos un ser completo, la parte física es solamente una de muchísimas y la más superflua, la más voluble. Entonces es importante entender que nosotros no somos el cuerpo, no somos un cuerpo, tenemos un cuerpo y usamos el cuerpo, ¿vale? Gracias a la sangre nosotros podemos tener función, o sea, darle funcionalidad a este vehículo, pero nosotros no somos un cuerpo, ¿vale? Entonces, hablando por ejemplo del Blue Beam, la primera fase de este proyecto pretende reemplazar el evolucionismo y el ateísmo para pasar la autoría del hombre a los extraterrestres. ¿Cuál es la intención con esto? ¿Sí? Que no existan extraterrestres, como digo, que no es que no hayan participado ciertas razas de esta galaxia en la creación del cuerpo biológico, no de nuestro alma, que es otra historia, sino qué hay detrás, por qué les interesa eso y por qué van a esperar hasta ese momento para hablar de ese tema y no lo habrán hecho antes, porque hay un plan con esto. Los tales extraterrestres que ellos mencionan, ¿sí? No serían presentados como representantes o personificaciones del Creador Padre, o puede que sí, pero de forma falsa, sino que se daría este mérito al dragón, es decir, los principales impostores, los que inician todo el problema de esta galaxia, los del bando Illuminati, que son sus lacayos aquí en la Tierra, y por tanto, para no perder el poder, la autoría se la darán esos supuestos creadores, los dragones. Los dragones. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que ocurrirá lo que se le dijo a Daniel, que el hijo de la iniquidad tratará de cambiar los tiempos y la ley. Sí, los tiempos en el sentido del clima, sí, o modificar el clima, que es una parte esencial de la transformación de los campos de energía de la Tierra, pero también la ley. Porque si cambia la ley, lo que van a buscar es quitarle los derechos al ser humano, sí, y dominarlo, sí, la raza humana. De esta manera, Apocalipsis, todo podría a la vez, sí. ¿Por qué? Que como ellos dirán que ellos son los creadores, dicen son creadores y le pasan a la vez al gobierno de la Tierra. Se está entrando un sonido ahí, sí, y ellos podrán ese nuevo sistema judicial que va a tener que ser básicamente dictadura, ¿vale? Se está metiendo ahí el audio, no sé de quién. Como digo, pretendiendo cambiar los tiempos y la ley como le fue advertido al profeta Daniel. ¿Okay? Continuando con esto. Néstor, te voy a quitar el audio, ¿vale? Porque se está metiendo. Bien, como dije, el hombre no fue
primero, es la cabeza de la creación, sí, pero no el origen. Bajo ninguna circunstancia el hombre mortal, hablo del cuerpo biológico, puede asumir que sea el origen de la creación, ni puede pretender haberse creado a sí mismo. Todo efecto ha de tener una causa igual o superior. Acorde a la ley de la biogénesis, toda cosa es producida por un principio superior o semejante. De esta manera, un tigre produce tigres y una liebre produce liebres. El hombre solo puede venir de otro hombre o de una causa superior, que sería, digamos, el uno, el Padre Creador. El hombre no es la causa, ni siquiera lo es un estado o una corporación. Es Dios. Concepto Dios, hablemos en términos del creador del universo. ¿Vale? A ver. Ahí está. El Padre. En juridicidad se entiende que el que es progenitor, analizan la palabra progenitor, viene de generar, ¿sí? Por cuanto es anterior y por cuanto es del que emana lo creado, es el autor y detenta la autoridad, el progenitor. Cuando un hijo se emancipa, exige su autonomía, o sea, ser autor propio, ¿sí? Su independencia. Y establece su independencia, es decir, independiente o no vinculado, se desvincula. ¿Bien? Que es lo mismo que establecer tu propia soberanía, que definida se considera una constitución, lo que se ha constituido como separado. Por eso Adán y Eva fueron separados, entonces establecieron su propio sistema. Y como estuvieron separados, dice el apóstol Pablo, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. ¿Por qué? Porque no había un sistema de ley y no había una relación entre el autor y su creación y lo que había sido creado. Por ende, no había una jurisdicción. ¿Jurisdicción qué es? No sé si lo han visto a veces en las películas del FBI que le dicen, ustedes aquí no tienen jurisdicción fuera de los Estados Unidos. O la CIA no tiene jurisdicción dentro de los Estados Unidos. Quiere decir que no te ampara ningún tipo de derecho legal en un espacio o un lugar. Por ejemplo, en una embajada tú no tienes jurisdicción si eres de otro país. Por ejemplo, la policía, el ejército no puede entrar a una embajada de otro país, no tienen jurisdicción ahí. Sí, porque está bajo otra soberanía. Si es una embajada de China en Colombia, por ejemplo, todo lo que sea dentro del gobierno de Colombia se basa en la jurisdicción del sistema judicial de Colombia, pero no pueden tocar la embajada de China. Solamente alguien que estuviese sometido a la ley del gobierno chino puede tener jurisdicción en la embajada. De puertas para afuera no tiene jurisdicción ni la policía, ni el ejército, ni el propio presidente, salvo que lleguen a un acuerdo y digan, vamos a quitar esta embajada, muy bien, pero no los tocan. Ellos salen de aquí, se llevan sus cosas, toman el avión y se van del país. Pero mientras haya una ley que establezca que ellos son embajadores, son intocables, no tiene jurisdicción el gobierno ahí. Bien, entonces, el hombre se separó de este concepto de Dios y por tanto creó una nueva constitución llamada dualidad, cuyo autor es el ego. Eso es lo que ocurre en el concepto de jardín de Edén. El hombre y la mujer salen de ahí y establecen una nueva constitución. ¿Qué constitución van a establecer? Pues la única que se les ocurre, que es la del ego. Por eso dice, y cogieron y cosieron y se hicieron delantales, o cogieron hojas de higuera. ¿Por qué lo que hacen? Buscar una manera de poder justificarse, por qué pasa esto, por qué pasa lo otro. Con el tiempo algunas culturas dicen, esto pasa por el karma, esto pasa porque los dioses nos han castigado, es que esto pasa por culpa de los demonios, es que tenemos que hacer sacrificios de sangre para apaciguar a los dioses. Entonces empiezan a buscarse argumentos, a justificar por qué ocurren las cosas. Por eso hay una laguna, un silencio donde tampoco el creador puede actuar porque no hay un sistema judicial, porque el propio hombre se independizó. Entonces, como él se independiza, establece su propia ley y ya Dios no tiene jurisdicción, no puede actuar. Cuando tú te ciñes a la nueva ley, como la ley de Moisés, digamos, ¿sí? Entonces ahora hay una jurisdicción. Cuando tú aceptas la jurisdicción de Jesús, entonces puede actuar. Por eso dice, te bautizas, que es un sistema de iniciación, y entonces el Espíritu Santo puede trabajar. Mientras no hagas eso, no se puede meter, porque estaría violando tu independencia, que es tu propia constitución, el hecho de que tú elegiste estar separado del autor.
Yeshua, Jesús, habla del Creador como Abba, el Padre, pues hace un reconocimiento público sobre el autor y el legítimo derecho. Mientras el hombre se reconoce como hijo de Yahweh, tiene sus derechos, cuya base es la ley que constituyó al autor, sobre su propiedad, que es la creación, la vida, las especies, animales, hombres, elementos, mundos, etc. Un ejemplo claro es la parábola del hijo pródigo. Mientras el hijo no es pródigo todavía, está con el padre, está bajo la jurisdicción del padre. Por tanto, todo lo que son sus tierras son del hijo. ¿Sí? Puede que el hijo no sea el patriarca, pero igual disfruta de todos los beneficios. Cuando el hijo se va, sale de las tierras, sale de la jurisdicción. Por tanto, la autoridad del padre ya se pierde. El padre no tiene autoridad fuera de sus propias tierras, porque él no tiene derecho de meterse en unas tierras que no le pertenecen. Entonces, como el hijo está fuera de la jurisdicción por elección propia, no porque lo hayan raptado, el padre no tiene nada que hacer, está atado de manos. Cuando el hijo reconoce la autoridad del padre y regresa a sus tierras y pasa de la parcela del terreno hacia adentro, haciendo un reconocimiento de que es su padre, ahora el padre vuelve a tener jurisdicción y le dice, toma este anillo, hagamos un banquete y te pongo segundo al mando. Bien, y a partir de ahora todo lo que es mío es tuyo, puedes administrarlo como quieras. ¿Por qué? Porque está dentro de la jurisdicción. Entonces, a veces las personas preguntan o se preguntan por qué ocurren determinadas cosas si ellos creen en Dios o si cantan a Jesús o cosas así. Y es porque pueden decir lo que quieran de palabras, pero como hecho no están bajo la jurisdicción. Y uno diría, "Y, vale, ¿yo cómo determino esa jurisdicción si yo me bauticé? O tú dirás, si hasta está circuncidado, como la ley de Moisés. Y habrán hecho determinados elementos o haber seguido ciertas pautas creyendo que eso lo constituye todo, pero la base fue los 10 mandamientos. Eso es lo que te da jurisdicción para empezar. Y después de ello se desprenden muchos otros elementos, pero ello es la base principal para entenderlo. Bien, entonces, hablando del concepto del Padre, vamos a otra parte interesante de todas estas maquinaciones del engaño. El vicario del Vaticano no es Papa. Debes saber quién es tu Padre, ¿sí? Tu Dios, que no es el Estado, o sea, tu país o tu nación. Que tú hayas nacido ahí, ¿sí? No significa que tú le perteneces, ¿sí? El pater, analicen las palabras, es tu patria, ¿sí? Pues patria es de pater, de ahí la palabra paternidad. Tu clan es tu familia, cuyo patriarca es el padre. Por eso este concepto, esta tendencia de lo que llaman ideología de género y LGTBIHQJK y demás cosas, el ultrafeminismo y demás, que busca quitar el concepto del patriarcado, que dicen que las han ¿cómo es? Reprimido, que todos los hombres son los malos, unos cerdos, unos golpeadores, etcétera. ¿De dónde viene toda esa propaganda que ha sido financiada por los Rockefeller? Porque los Rockefeller son parte de toda esta calaña, ¿sí? Que busca quitar el concepto del Padre. Mire que Jesús dijo, uno es vuestro Padre, el que está en el cielo, porque el concepto del Padre es fundamental para entender la autoría y el autor, ¿sí? Si tú reniegas de tu Padre, ya no tiene jurisdicción, tú rechazas, ¿sí? Entonces todas las personas que se consideran que aman a su patria, o sea, a su país, Dios ya no tiene jurisdicción en ellos. Toda persona que dice que rechaza a su padre o a la figura del hombre o la figura paterna, porque el hombre necesita también ese concepto de progenitor, está rechazando su propio origen y la propia autoridad de Dios. Por eso en la Biblia mujer y hombre y tal, que muchos han agarrado de ahí para ser misóginos, para no tiene nada que ver con eso, sino tiene que ver con cuestiones jurídicas, no
nada que ver con que uno es mejor que el humano. Y luego un llamado en latín patria, en español papá. Católica, con estos mismos oligarcas que quieren, quitó al padre y el padre de Yahweh, Domine, en latín. Y lo mismo pasó cuando transformaron o Señor, porque así bajan el rango de su autoridad. Quiere decir que ya no es el Padre sobre todo, sino es como cualquier otro Señor, porque Señor es un título. Por eso si en algún momento alguien les dice, Señor, no puede hacer esto, me puede decir, me está diciendo que soy un Señor, entonces sí puedo, porque me está dando un título, me está reconociendo un título de Señor. Los señores sean los de la nobleza, ¿sí? Es un título. En consecuencia, la categoría de los dioses lo está bajando a la categoría de los señores, porque hay diferentes. Hay jueces, hay reyes, hay señores, hay dioses. Y el uno está por encima de todos ellos. Pero si tú lo estás definiendo como un señor, lo estás rebajando de rango. Y estás sustituyendo a otros y lo estás poniendo por encima de él. De manera que le bajas su, bueno, sí, su título. ¿Sí? Entonces baja su jurisdicción, baja su poder. En el sentido de, a nivel jurídico. Pretendes hacerlo, no es que realmente pase, pero estás buscando la manera de poderle quitar importancia, quitarle poder y su lugar en la humanidad. Por eso ni siquiera le llamaron Deus o Dei, que quiere decir Dios, pues los señores son los soberanos que dominan sobre los mortales, pero están bajo los dioses. Si el Padre es Señor de todos los señores y Dios de todos los dioses, en consecuencia el Papa se hizo superior a todos los hombres e incluso superior a Dios. Por eso no es ningún Papa, es un usurpador. Sí, pues el título que está buscando es ser soberano y que la Iglesia Católica sea soberano sobre toda la humanidad y le quiten el lugar a Dios. La palabra anglosajona, God, Dios, vendría del sánscrito hu, que significa convocar, invocar o implorar. Implorar. El invocado, ¿sí? O un autorizado a recurrir, o sea, a interferir o a poder hacer algo al respecto. God es creador, autor y soberano. Y por eso incluso los jueces en el antiguo Israel son llamados con títulos como los Elohim. ¿Por qué los llaman así? Porque les dan un lugar, porque los jueces, o sea, ningún hombre puede juzgar a otro hombre, lo dice la escritura, no juzguéis. Entonces, como ningún ser humano puede juzgar a otros, lo que hace Yahweh es que le da un título, algo así como un título nobiliario, un título representativo a los jueces como si fuesen Elohim. ¿Por qué? Porque si les da ese rango, entonces sí pueden juzgar. Pero no es porque ellos tengan ese título, o sea, porque ellos sean dioses, sino que para que puedan juzgar al hombre, ya que son iguales, solamente en el momento en el que están ejerciendo, tienen una autoridad que les ha sido dada para poder juzgar según la ley. Fuera de ahí y fuera de la ley, ellos son como cualquier otro. Bien, ningún hombre puede juzgar a otro hombre, pero sí un Dios. El lema original de los Estados Unidos, por ejemplo, decía E pluribus unum, del latín uno de muchas partes, o de muchos somos uno. Esto recuerda el concepto de Elohim, de la mente de Cristo como conciencia universal, la raza de los dioses, Elohim. Entonces, primero hay que entender que el Creador es uno y nosotros somos parte de Él, pero si eso lo que hiciésemos ver en una jerarquía, Él está encima de la estructura, aunque estemos unidos a Él. Bien, entonces nadie puede ser entre los que son iguales superior. De hecho, lo dice el artículo segundo de la Constitución Universal de los Derechos Humanos, que aunque no es reconocida por Rusia, es reconocida por la mayoría de países del mundo. Y dice que todas las personas son iguales. De modo que la próxima vez que venga un policía, un juez o cualquiera a decirle que ellos son autoridad o en una tienda que no puedes entrar, automáticamente están violando la ley porque todos son iguales. Otra cosa es que te puedan hacer una recomendación, no te pueden prohibir. Otra cosa es que ellos tengan el derecho de opinar sobre su propio espacio. Es decir, este es mi espacio y si yo no quiero que entres porque este es mi espacio,
estás invalidando mi derecho natural. Muy bien, ¿sí? Es análogo el hecho de que, o sea, así se llamasen los jueces de Israel, como la frase Anía Marti Elohim Atem, que dijo Jesús. Es decir, yo dije, vosotros sois dioses, considerando que Yahweh es Dios de dioses, o el uno sobre todas las conciencias unificadas. Porque Elohim no solo significa Dios, es también un plural, porque nosotros todos somos parte de él. Y como todos somos parte, imaginemos todas las células que componen un cuerpo, ninguna tiene más fuerza o más tamaño o más autoridad que las demás, porque todas son parte de un engranaje y el cuerpo es Dios, ¿vale? Aunque hay una jerarquía también en esos conceptos sobre la divinidad, que van a entrar en eso. Pero lo aclaro para que entendamos cómo la sociedad tiene subvertida, pervertida o descentralizada, ¿sí? Descentrada, su concepción sobre cosas tan elementales como quién es el autor, quién tiene la autoría y de dónde viene la ley. ¿Sí? Los estados pretenden ser tu padre. Los gobiernos tratan de evitar a Dios, por lo mismo no quieren que la humanidad sepa de la vida extraterrestre, pero en el sentido de la verdad, no la historia del Blue Beam. Así siguen estando en el poder. La supremacía de los magistrados, Vaticano y la corona quedarían invalidados por ley divina porque todos somos iguales. Una de las cosas interesantes es que si el ser humano supiese que toda esta estructura de gobierno que existe en la Tierra es un fraude y es un plagio de la propia Biblia, para pasar el poder a una jerarquía donde está primero el Vaticano, luego la corona británica y luego todas las corporaciones del mundo. Si eso se entendiese, la humanidad reclamaría y ellos perderían el control. Por tanto, no pueden hablar demasiado sobre la vida en otros planetas, salvo que sea con películas, comentarios y cosas así. Porque si las personas dejan de centrarse solamente en el concepto del el bichito ese que baja a una nave y quiere succionarte los sesos o quiere invadir el planeta y comérselo todo, o de esos platillos que andan volando, sino que nos centrásemos ya en cuestiones más maduras y serias como cuál es el asunto político con esa gente, como se puede ver en la exopolítica. ¿Sí? Si no conocen el tema, lo pueden buscar en internet. ¿Sí? La exopolítica. Que la exopolítica busca eso, precisamente salir de esta maraña de embustes y mentiras y patrañas y centrarse directamente en los asuntos políticos a nivel. Si uno empieza a entender eso, claro, automáticamente lo conecta con la Biblia, automáticamente lo conecta con Yeshua, con Jesús. Entonces, esto es una cosa que ellos quieren evitar, porque si la gente se entera de lo que pasa, les dirían, ustedes todos se han robado la tierra y el sistema judicial es un fraude y a nosotros nos están impidiendo poder ser libres. ¿Cómo puede ser posible que esta tierra es nuestra y a mí me estás cobrando por el agua? ¿Sí? Sea el agua para beber, sea el agua para ducharme. O sea, no me puedes cobrar por algo que es mío. O sea, me has estado engañando. ¿Cómo puede ser posible que tú mismo no puedes fabricar tu propia electricidad y tienes que pagar un impuesto? Incluso te multan si tú fabricas tu propia electricidad. Es decir, si utilizas un recurso, un medio para que tu vehículo se mueva sin necesidad de combustibles presuntamente fósiles o con el uso de la energía solar, cosas así, que son naturales, que están bajo nuestra administración como razón. Te multan, te pueden meter a la cárcel ¿cómo se dice? O en el mejor de los casos te piden que te pueden cobrar por algo que es tuyo, a ellos por algo que es tuyo. O sea, el razonamiento es tan absurdo que deja claro de que llevan ciento y poco de años estructurando una mecánica tan grande y tan bien enrevesada que prácticamente dominan a todo el planeta con todas estas patrañas que han ido inventando. Yeshua dijo que Dios es nuestro Padre, empero tu país no es tu Padre. No declaren que vuestro país es vuestro Padre. Ni el obispo de Roma es el padre de nadie. ¿Sí?
Es más, ninguno de ellos tiene hijos biológicos, ninguno de la curia tiene hijos. ¿No ven que todos ellos andan sin casarse? Ahora de repente han querido cambiar cosas, ¿no? Pero en el sentido nato, sí, en el sentido nato, en estricto rigor, siempre los han visto solos. Las monjas ahí todas solitarias, entre monjas, y los obispos, cardenales y los que no tienen cardenales y demás, son todo, casi siempre, pues, en términos generales han sido hombres, cuando en realidad, si vas a la Biblia, en ningún momento se habló de eso, porque desestabiliza a la persona no tener pareja, no tener familia. Entonces, y claro, como eso también va desde el punto de vista de la sexualidad, ¿no? Entonces el punto es que, ¿cómo ellos pueden considerarse padres si no tienen hijos? ¿Cómo le va a decir que él es padre si no tiene hijos? Bien, entonces una patria-estado no tiene hijos porque no tiene órganos, no tiene alma, no tiene vida, no puede reproducir salvo lo que es propio de sí mismo, o sea, cosas inventadas. Un gobierno no tiene hijos, no tiene un corazón, no tiene pies, no está inventado, por tanto Dios no lo creó. Solamente lo que es real, lo que Dios ha creado es lo que tiene jurisdicción, lo que tiene poder. Lo demás es un invento. ¿Vale? Entonces cada vez que les dicen que si el gobierno tiene poder y todas esas cosas es un monopolio que tienen del uso de la violencia, por ejemplo, porque claro, si tú andas con un revólver para defenderte, te van a querer llevar a la cárcel porque no puedes llevar un arma. Si pasado soldado, entonces a él no lo meten a la cárcel. Sin embargo, si son iguales, y no estoy hablando de la violencia, porque me entienden, sino la cuestión de cómo se juega con los conceptos de ley. En cambio, en los Estados Unidos, por ejemplo, tú llevas un arma, no hay ningún problema, siempre y cuando no la saques en una circunstancia que no sea de legítima defensa. Siempre y cuando no dispares, y hay que ver en qué contexto, ya, si es un homicidio o si estás defendiendo tu integridad. Entonces ahí entra otra jurisdicción porque ellos se basan en el common law, en el derecho natural, ¿sí? En la ley común, quiero decir, es legítima defensa, tú te estás protegiendo a ti mismo. Pero si vas al derecho consuetudinario, como en Europa y otros países, no puedes hacer ese tipo de cosas, ¿no? Incluso tienes que pedir una licencia si quieres un arma para ir a matar a un conejo. No digo, como repito, que esté de acuerdo con el uso de armas, sino que lo que trato de aclarar es esta ironía en donde unas personas sí tienen derecho, cuando no es ningún derecho, sí es un monopolio, sí tienen derecho a tener un arma y tú no. Entonces, si yo no tengo derecho a tener un arma, él tampoco debería tener un arma. Ni siquiera tener un bolillo, un palo de eso para golpear a otros, porque si él tiene derecho a llevarlo, yo también. Si el soldado tiene derecho a llevar una granada, yo también debería tener derecho a... O sea, no le puedes dar derechos a unos y a otros no, porque estás diciendo que hay privilegios y que unos son mejores que otros. Y mira que dice la ley de Moisés, no harás distinción entre uno y otro, sino que la ley será para todos por igual, no aplica al más bajo de cuna, ¿sí? O sea, al que está tirado en la calle, la ley es aplicable tanto para él como al juez y tanto para el presidente como al mendigo, porque esa es la ley igual para todos, independientemente de las circunstancias. Como los estados o naciones son corporaciones, ¿sí? Esto viene desde hace mucho tiempo. De hecho, Estados Unidos es una corporación desde 1781, prácticamente 5 años después del final de la secesión. Y bueno, primero la guerra de secesión y lo que es la constitución de los Estados Unidos, con Lincoln y demás. A los 5 años, Rockefeller cogió y modificó unas cuestiones para crearse ellos como si fuesen los padres fundadores de los Estados Unidos, ¿sí? Y convirtieron a los Estados Unidos en una corporación y a partir de ahí el resto de países, a excepción de Rusia, a excepción de China, de Libia, de Irán y Corea del Sur. O sea, a excepción de ellos, todo el resto de países del mundo son corporaciones a partir de entonces, en especial desde 1933. Entonces, una corporación es un constructo artificial creado por el hombre. Y una creación no puede dominar sobre su creador. Sería absurdo. Es decir, yo voy a crear un robot para que el robot me domine a mí. O yo voy a hacer una estatua para adorarla. O sea, soy tonto. Si yo tengo el poder de crear, yo debería adorarme a mí mismo en el mejor de los casos. No adorar una cosa que yo creé. Voy y fabrico un muñeco de yeso, de madera o de piedra para inclinarme a él. Es decir, o sea, lo que yo creo tiene más poderes que yo, pues si tuviese poderes, se ponga a caminar, ¿no?
O sea, ahí viene a veces la cuestión también de las corporaciones, bancos y demás, y después se doblega ante ellos y se les da mayor eh, predominio que el que nosotros mismos tenemos. Es como decir, me voy a inventar una película llamada Avengers y voy a hacer un culto basado en eso, siendo que yo fui el que lo creo. Así de tonto soy. Una patria, como digo, así, bueno. El lema In God We Trust, que aparece en los billetes de dólar, que quiere decir en Dios confiamos, se refiere a que en el Estado corporación la gente es tomada como fideicomisos. ¿Sí? Trust tiene, significa tanto confianza como fideicomiso, que es el administrador de una propiedad que es la del griego. Pero tú declaras a quién reconoces como tu patria, sea Yahweh o al país donde naciste. Bien, porque cuando dicen God, se están refiriendo a quien está por encima, quien tiene la autoridad. Cuatro diapositivas. Uy, se pasó la hora. Vale, pues voy a eh, ponerlo rapidito, ¿vale? Se pasa el tiempo súper rápido cuando estamos aquí, estoy explicando. A ver, el poder del rey. ¿Ok? La palabra rey, por ejemplo, en japonés significa que procede del creador. Bien, interesante, ¿no? Viene del sonido anglosajón, perdón, latín, ¿sí? Regis, que es regir. El rey es un soberano que gobierna un pueblo y exige de ellos tributo a cambio de protección. Acuérdense de la historia del pueblo de Israel antiguamente, cuando habla en Crónicas, y soy vuestro rey, yo ya estoy cobrando un tributo. Por eso Dios pide los diezmos, él ya está pidiendo un tributo. No vayan a elegir un rey porque el rey los va a meter a ustedes, o sea, van a cambiar una jurisdicción o de una manera en la que estoy haciendo las cosas, donde Dios los va a proteger con los ángeles y muchas otras cosas que ya están hechas de una manera, pero van a meter ahora una película, o sea, un invento, como el resto de naciones, porque querían ser como el resto de naciones que tuviesen un rey físico. Y el problema con eso es que el rey va a exigirles tierras, a coger a vuestras hijas para sus esposas y concubinas y siervas y no sé cuántas cosas más, elegir a las más feas. Entonces va a ser una selección de lo más arbitraria, ¿sí? Y egoísta. Y va a empezar a cobrarles a ustedes tributos. Y cuando haya problemas, sí, va a querer decirles a ustedes que va a exigir que se presten a servicio militar, a la guerra. Cuando se supone que Jehová es el que los protegía, ya tiene una manera de hacer las cosas. En consecuencia, se vuelve una especie de monopolio. Una persona viene a ser más importante y especial que los demás y toma decisiones por encima de todos los demás. Entonces, esto es lo que él quería, una opinión entre todos como una asamblea, que es lo que él quería que se hiciese con los jueces, sino que lo que hace es que un individuo toma el monopolio y el control de todo. Sí, ya vieron toda la cantidad de problemas que hubo cuando se nombraron reyes, a excepción de David y otros pocos, pero aún así eso no los hacía perfectos. Y la gente confiaba en el rey y confiaba en su fuerza militar y en el número de personas en un censo, en vez de confiar en Dios, que es lo que quisiesen. Y cuando digo Dios, me refiero al poder que hay encima de ellos, que es el que les dio la ley. Porque eso es lo que quería inculcar en ellos, ese concepto de cumplan la ley y a partir de ahí confíen, vivan vuestra vida, que yo me encargo del resto. Pero ellos querían hacer las cosas llevándolos al plano del mundo, ¿sí? Y ahí es donde se estropea todo. Cristo es el rey de Dios y el falso es rey y reyes del falso Dios, el Estado Vaticano. Entonces hay uno que es el verdadero y hay otro que es el falso. En el caso del Papa se hace ser el padre. En el caso de la corona británica se hace ser el rey, cuando el rey se supone que es Cristo. Entonces cuando las personas dicen, como en Inglaterra, que veneran tanto a la familia, a la casa Windsor, o en otros lugares que hablan del rey y es todo el rey, y el rey, como ha habido mucho a lo largo de la historia de Europa, incluso en los imperios, cuando la gente venera a ese rey, automáticamente está quitando a Cristo, que se supone que es rey de reyes. ¿Bien? Por eso es importante que entiendan
que el concepto del poder de Vaticano es usurpar el lugar de Dios. El concepto del lugar de la corporación es quitar el lugar de Jesús. Bien, el rey tiene sucesores de su descendencia y establece la ley para el pueblo, la lex rex o legis regis, de donde viene la legislación para regir. Yahweh se presentó como Elohim, Dios de dioses, Melech Melechim, Rey de reyes y Adon Adonim, Señor de señores, lo cual lo hace por extensión juez. Él es el único que debería tener esta jurisdicción y le dio la autoridad a Jesús. Y Jesús a sus ministros. Estamos sirviendo a la obra de Dios. Sin embargo, aquí lo que hace el sistema es usurpar eso y pasar ese poder al Distrito de Columbia, a Washington. Y se lo atribuye a un montón de corporaciones ficticias e inventadas y una serie de jerarquías de individuos que se llaman magistrados, o sea, como el que hace magia, ¿sí? Y al otro que es su excelencia, cuando no es excelente. Y al otro que es su señoría, que no es ningún señor. Bien, entonces son un montón de términos que en realidad es una falta de respeto porque son títulos que le pertenecen a Dios y a Jesús, ¿vale? Estos títulos dan derecho de gobierno y de establecer y ejecutar la ley, así como de exigir bienes, tierras, usufructo, ganado, soldados, esposas, siervos, recursos, mano de obra. Y cuando hablo sobre usufructo es el producto de la tierra, incluso te exigen tributos y cosas así. El único tributo que debemos dar es a Dios, ¿sí? Lo que él exige que son los diezmos. Y los que quieran dar ofrenda, eso es lo único. Y ahí tú sellas una alianza con tu Dios. El resto de cosas no tendrías por qué hacerlas, salvo que llegues a un acuerdo con tu gobierno, que él te diga, mira, déjame el 6% de tus beneficios y yo me encargo de mantener las carreteras en buen estado, de que los semáforos funcionen bien, de que haya un alumbrado público, de que las basuras se recojan, de que si hay necesidad de bomberos presten un servicio, si hay necesidad de policía lo hagan, si hay necesidad de ejército lo hagan. Es decir, que haya algo en que estamos de acuerdo, pero no que te impongan algo sin tu opinión y que te digan, no, la tasa va a ser del 15-25%, pero porque no me preguntas a mí si yo estoy de acuerdo con esa cantidad. A lo mejor a mí me parece excesivo. Bien, entonces, aquí es donde te das cuenta, o se puede dar cuenta cualquiera. Honras a tu Señor, Rey y o Dios, dando una parte de tus bienes, de ahí el impuesto, el tributo o el diezmo. ¿Sí? Esa es la forma de honrarlo. Por eso cuando tú pagas tu impuesto, estás honrando tu derecho como ciudadano. No obstante, no estás legitimando tu derecho en ninguna relación con Dios, porque si tú no diezmas, ¿sí? Ni a Dios, ni a Jesús, entonces tú no tienes ningún tipo de relación y Dios no tiene jurisdicción tampoco en tu vida. Lo mismo que tu gobierno. Imagínense que tú le reclames, ¿por qué no me dan ayudas a mí como pensionado o ayudas como jubilado o tal? Y digan, ah, vale, déjame mirar tus datos. Y digan, no, pero si tú no has pagado impuestos nunca en tu vida, más bien deberías estar en la cárcel. Algo similar, imagínense que pasa con Dios. Que le quieran reclamar y nunca han tenido ninguna relación con él, no han sellado ese vínculo, no han pagado vuestros impuestos. Por eso estableció el concepto de Dios también. Otro, y bueno, ya con esto ya voy terminando. Bueno, cuando quiera, ahora. La alianza entre el Dios y el hombre. En cierto momento de nuestra historia antigua apareció Yahweh y estableció varias alianzas con ciertos patriarcas. Estos pactos consistían en el cumplimiento de una serie de órdenes a cambio de ciertos beneficios. Con Adán y Eva, fue la vida inmortal en el paraíso siempre y cuando no se acercasen ni tocasen el árbol llamado bien y mal. Con Noah o Noé fue heredar la tierra siempre y cuando se abstuviesen del asesinato y todas sus amalgamas. De ahí viene el concepto de la ley natural. Con Abraham fue tener una incontable descendencia y prosperidad, a cambio de que él y su descendencia le sirvieran. Con Moshe, con Moisés, fueron los 10 mandamientos y las ordenanzas que se desprendían de estos. A cambio, los hizo hombres libres y vivirían en su propia tierra en seguridad, tendrían prosperidad y avanzarían hacia la inmortalidad. ¿Sí? Con Yeshua, con Jesús, fue exigir la conciencia y la ley del amor, no olvidando la base y simbolismo de la ley ya dada, a cambio de dejar de seguir sufriendo en el mundo y sin la luz del Espíritu, recibiendo asimismo la ayuda en la aceleración hacia el camino a la inmortalidad y la perfección.
De eso se trató todo eso, ¿no? Eso fue la alianza, ¿sí? Y se cumplía. O sea, si tú hacías tu parte, tú cumplías con la parte de la ley, él cumplía con la otra. Si no cumples con esa parte, pues él tampoco cumple. Eso es lo que es una alianza, lo que es un acuerdo, como cualquier contrato. Tú cumples tu parte del contrato y yo cumplo la parte de mi contrato. En la antigüedad, esos acuerdos se hacían con sangre, por eso la circuncisión, por eso los sacrificios de animales, y al final ya se hace con firmas, ya simplemente haces una firma, no necesitas cortarte para hacer un acuerdo. Sí, no tienes que derramar sangre para eso, simplemente pones tu firma, el garabato. Contratos firmados con sangre y dinero. Ya quedan dos con esta. Estas alianzas fueron contratos, o sea, promesas, pactos firmados con sangre, sacrificios. Se legitimó esta alianza o pacto entre el hombre y su Dios a través del cumplimiento de una ley establecida por su creador y validando la implicación y compromiso de una prueba de convenio, bienes. Por eso le decía, sacrificarás un animal. Y tú dices, pero pobre animal, es que los animales sean los bienes. Bien, de la palabra bendición, la prosperidad, todo lo que Dios te ha prosperado. Entonces cogían un ganado, cogían un ternerito, una paloma, todo lo que era su propiedad de tus tierras. Entonces, hay que entender que hace mucho tiempo en la cultura hebrea no manejaban la moneda. Eso lo empezaban a acuñar con el tiempo de los reyes, ¿sí? Durante el periodo que sale lo que llama la edad de hierro, pasa la edad de bronce, cuando tenían los conflictos con los filisteos que ya estaban más avanzados en la edad de bronce. Entonces, ¿qué hacías para legitimar la alianza? En un contrato los dos tienen que poner de su parte, igual que en los convenios matrimoniales, antiguamente daban una dote, entonces tú ponías algo de tu parte. Una forma de decir que tú te comprometes es que tú decías, yo pongo tanto, ¿cuánto es? Tantas monedas de plata, tantas unidades de oro. Otro decía, te doy tantas cabezas de ganado. Otros traían especias, chimpancés, lo que fuese, cosas que tuviesen un valor. Entonces, como tiene valor para mí, yo te lo doy. Lo que tuviese, por eso el concepto de propiedad es lo que te da un derecho. ¿Sí? A tener tierras. En consecuencia, algo que fuese tuyo, si hacías algo mal, pagabas con ello. Eso te dolía. Era como si tuvieses que pagar dinero. Lo mismo cuando tú querías validar un contrato, un convenio. Llegas a un acuerdo con tu Dios, Él te dice, yo te voy a dar esto, esto y esto, y te voy a bendecir. O sea, lo cual incluye prosperidad en todos sus ámbitos, prosperidad en la salud, prosperidad económica, prosperidad sentimental, y muchas cosas. Y a cambio tú decías, vale, cumplió tus mandamientos, lo cual incluía que yo también pongo algo de mi parte. Me tengo que comprometerme. ¿Sí? Esta implicación y muestra de compromiso la mostraban dando un tributo basado en la propiedad. O sea, lo que es tuyo. Tenía que ser algo propio, algo que hubieses ganado tú, que perteneciera a tus bienes o que lo hubieses sacado de la tierra. La propiedad es lo que es propio del ser, lo que representa como hombre. Esta propiedad es aquello que es tuyo, sea el bien, bienes de tu cuerpo, ¿sí? Como el vehículo que posee su alma, de lo que él se ha hecho propio, las tierras, o de lo que él ha construido, bienes, ganado, producto de la tierra, o el usufructo resultante en el intercambio comercial y en negocios. ¿Sí? Entonces puede ser desde lo que tú siembras, las cosechas, los frutos, etcétera, como lo que haces en tus negocios. ¿Sí? Compra o intercambio de pieles, ventas de especies, animales, recursos minerales, etcétera. Y eso al final se simplificó con acuñar una pieza de metal. Así no tienes que estar cargando con tantas cosas, simplemente unas piezas, que es lo que se llama el dinero. Para mostrar un compromiso, muchos casaban a sus hijos e hijas legitimando una alianza, cruces de sangre, siempre tiene que haber sangre, y dando una dote, bienes, propiedad, dinero. Si no hay compromiso de parte de la persona, una firma, algo que él determine, porque la firma, por ejemplo, el bautizo es una firma, es un compromiso, es una muestra. Igual que un matrimonio, cuando haces toda la ceremonia, es también una muestra. Entonces tú estás mostrando algo públicamente y lo segundo lo vas a legitimar con un intercambio. ¿Sí? Entonces ahí donde señalas que hay un compromiso. Todos los meses te voy a dar tanto. Todos los meses te voy a dar un manojo de perejil. Todos los meses te voy a dar una vaca. Entonces con eso legitimas tu parte en el convenio, en el contrato. Y la última, que con eso termino,
Que me extendí más de lo que esperaba, no pensé que fuese a tardar tanto. Disculpen, que a veces para explicar algo tengo que dar un par de vueltas alrededor para que se entienda bien. El bautismo. Todo convenio requiere una prueba de compromiso, ¿sí? Dice una mujer, te puede decir, yo creo que me muestres una prueba de que esta relación funcione. Entonces tú le das un anillo, como funcionaba románticamente. Entonces le estás demostrando, pero dice que se casen, está demostrando que la cosa va en serio, hay un nivel de compromiso. Entonces, unos sacrificaban animales, porque no es simplemente que tú vas por el monte y te encontraste una liebre y dices, ah, voy a sacrificar eso. No, tú elegías de lo mejor que tenías, ¿sí? De lo más gordo, decían ellos, o sea, del halab, de lo que estaba mejor alimentado, como la leche, ¿no? Lo que estaba más gordito, más grande, y eso, que lo que costaba mucho dinero, era lo que tú decías, toma, pongo lo mejor de mí porque tú me has dado lo mejor, ¿sí? Tengo vida, tengo salud, tengo tantas cosas de que agradecer, entonces mi agradecimiento lo demuestro yo también poniendo de mi parte, ¿no? Circuncidaban a su gente como un símbolo, ya no necesitas hacer eso, no te preocupes, no haya ninguno ahí a estarse cortando el prepucio. Mediando nuevamente la sangre que caía a tierra, ¿vale? Pero para no representar más la muerte, el derramamiento de sangre, sino la vida, por eso el vino. La implicación se simbolizó con el sumergimiento, primero en agua, luego en aire del espíritu y en fuego, despertar de conciencia. Por eso Jesús les dijo, primero lo del bautismo, luego les dice, vendrá el Espíritu Santo sobre ustedes, lo que llaman Pentecostés, ocurrió 50 días después de aquella Pascua, y dije, y después vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo. Fíjense, 4 elementos. El primero es el de la sangre en tierra, es el elemento de la tierra. Luego viene el agua, que es el compromiso, el Espíritu, que es empezar a buscar lo superior, y después la toma de conciencia, que es el fuego. Así quedó atrás el bautismo en la tierra, la necesidad de la reencarnación, morir, perder la vida, el ser la sangre sumergida en el suelo, etc. Se acabó esto, para quien trasciende, digo. El bautismo en agua es la iniciación, eso lo utilizaban los soldados que estaban metidos en el culto de Mitra en la época del Imperio Romano. Sí, la iniciación. Por eso es lo mismo, tú te inicias en una secta o en un grupo o algo, tienes que demostrar algo, ¿sí? ¿Sí? Un símbolo que de que de que te sumerges, de que te vas a comprometer. El bautismo en viento o espíritu es la vida espiritual que tienes que llevar. Si no llevas una vida espiritual, estás invalidando el pacto. El bautismo en fuego es la iluminación del ser. ¿Sí? Esa es la trascendencia. El uno no es posible sin el otro previo y todos son necesarios para el bautismo en la luz, que es el cuarto, perdón, el quinto, que es cuando has alcanzado la inmortalidad. La iniciación es solo un paso, el estilo de vida lo es todo. Por eso de nada sirve que digan yo creo en Jesús y me pongo a llorar en la iglesia y me pongo a cantar y rezo y me le sé la Biblia de memoria. No sirve nada de eso si no concuerda con un estilo de vida que va en camino a la trascendencia. Si no viene una capacitación y una preparación para tú también formar a otras personas. No puedes siempre estar tú recibiendo, tienes que dar, implicarte y también tú capacitar a otras personas. No puedes estar yendo a la escuela durante 30 años. Llega un momento en que te tienes que profesionalizar y decir, ahora soy yo quien me preparo para continuar lo que me ha sido dado, el legado. Esto es guardar, observar o cumplir, como dice la Biblia. Guardar mis mandamientos. ¿Dónde los guardo? En una caja. Observar la ley, que me quedo observándola, mirándola. No, es cumple las cosas, ponlas en práctica. La guía de referencia es la ley. Bueno, yo con esto he terminado. Como digo, se me hizo un poquito tarde, no esperaba extenderme tanto. Lo importante es que se entienda. Si no se entendió, no lo voy a repetir. Vuelvan a ver el video. Y si quieren, pueden hacer preguntas en otra clase, de lo que no se ha entendido, que lo hayan visto en la clase de hoy, diferido en video en YouTube, si lo vuelven a ver. ¿Qué dice la Torah sobre la autodisciplina? ¿Qué dice la Torah sobre la autodisciplina? No entiendo la pregunta. Todo, de todo, hay que leerlo, ahí te lo dice. Precisamente leyendo la Torah te habla sobre la autodisciplina. No lo voy a resumir yo, para eso tienen cada uno que leer también y educarse.
Es como decirme, ¿qué dice tal libro sobre tal cosa? Léetelo. ¿Qué significa que a Elohim le entregó al ser humano el dominio sobre los animales? La administración de sus propios pensamientos. También administrador de la vida, porque es más maduro y por tanto vas a ser mucho más serio y responsable, valga la redundancia, en tu trato y vas a cuidar lo que te ha sido dado. También entiendes tu parte como ser importante que eres. ¿Qué es la teología del dominio? No mía. Reconstruccionismo evangélico. No tengo ni idea. Nunca había escuchado eso. Alguna vaina inventada por los evangelistas, los evangélicos. ¿Qué dice la Toa acerca del capitalismo? No sé qué es el capitalismo. Me hace unas preguntas. Léelo tú a ver qué te dice el capitalismo. ¿Qué es el misticismo evangélico? Ni idea. Esa pregunta que me estás haciendo. Entonces, ningún gobierno puede decirme que tiene autoridad sobre mí por el simple hecho de que el gobierno no me creó a mí. Exactamente. Otra cosa es que tú lo puedas demostrar con una buena abolición, ¿no? Es decir, que en un debate tú tengas los argumentos adecuados para saber demostrar lo que estás diciendo. Pero técnicamente, o sea, en la realidad es así. La única autoridad tuya es tu creador, tu Dios. Pero si no es solo que lo digas, es que lo demuestres. Es ciñéndote a la ley de tu creador. Tú puedes decir, yo, mi Señor es Cristo, pero tú no cumples lo que Jesús te ha enseñado. Entonces lo que eres es un payaso. O sea, estás utilizando un término, una palabra y un título que no te corresponde. Cristiano no es una religión, cristiano es un título, es decir, una persona que va en el camino de la trascendencia y la iluminación. Por tanto, tiene que capacitarse, formarse y a su vez formar a otros. Y es un proceso. Si no estás haciendo eso, estás utilizando un título mal. Estás difamando, estás utilizando algo fraudulentamente. Es adulterio. ¿Sí? Si tú no estás forjándote y capacitándote para dirigir a otros, si tú mismo estás en el camino de la trascendencia del ser, eso no te hace cristiano, te hace un creyente. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Lucas 4:6. Porque el diablo dijo que a él fue entregada la potestad de ciertas regiones del universo? ¿Estaba mintiendo o alguien le dio ese control? El ego es de quien estamos hablando. No estamos hablando de una serpiente, ni un ángel caído, ni nada. El ego, ¿sí? O sea, la última vez que Yeshua en aquella encarnación tuvo esas 6 semanas que estuvo en el desierto. Entonces, es su parte consciente que entiende que esto es parte de él porque somos herederos de la tierra. Era lo que le estaba diciendo, es nuestra. Somos herederos de la tierra, podemos hacer lo que queramos desde la mente. No obstante, Yeshua se adelantó y dijo, yo me ciño en lo que tenga que hacer, decir el Espíritu Santo y lo que tiene que ser según el destino. No voy a imponer mi voluntad. A ver, la última, bien. El que honra a su padre tendrá larga vida. El que respeta a su madre será premiado por el Señor. Eclesiastes. Los padres biológicos tienen cierta autoridad. Esa ley celestial es importante que se entienda. Por lo menos hasta los 13 años, ¿sí? Luego de ahí ya la cosa es relativa, ¿sí? Todo va a depender también de la justicia de los propios padres. Si ellos también invalidan la ley, porque a ti te pueden decir, mientras estés bajo esta casa, haces lo que yo digo, pero lo que te está diciendo que hagas es injusto, entonces aquí estamos en un conflicto, porque tú tratas de respetar un parámetro legal, hablando en términos celestiales, no solo de los hombres, sobre los padres, sino que también estás entrando en conflicto porque a lo mejor te dice, no, en esta casa hacemos las cosas así, y si te digo que vayas a robar para mantener a la familia, lo tienes que hacer, entonces ahora te ves en un conflicto.
porque por un lado trata de obedecer una cosa, pero por otro está entrando en conflicto con otra violación a la ley. Entonces, aquí hay que ver cómo se gestiona. Por eso en una parte dice, yo visito la maldad de los padres sobre los hijos. Bien, eso también es una responsabilidad de los padres. Ser uno líder no es una cuestión de privilegios, es una cuestión de responsabilidad. Eso lo dicen hasta los cómics. Hasta los dibujos animados te lo dicen. Bueno, con eso concluimos ya por hoy. Espero que se haya entendido bien la temática. Si no, la vuelven a revisar cuando Yandri la haya subido a YouTube. ¿Ok? Bueno, nada, les deseo que tengan una excelente noche para los que ya es noche, tarde para los que es tarde. Y continuamos con esta temática. Voy a hacer 2 clases más, ya se lo comenté a Andri. Otra el viernes, sobre esto de lo que estamos hablando, y otra el domingo. Y a partir de la siguiente semana, no vamos a estar haciendo clases, por lo menos durante unas semanitas, hasta nuevo aviso, solamente los viernes, ¿vale? Para mí, y a mí me coincide poco después del show. ¿Ok? Que tengan mucha guía del Espíritu Santo, ¿vale? Feliz tarde, Master. Bueno, que estén muy bien.